Sí, soy el doctor Antonio Arauz, soy neurólogo del Instituto Nacional de Neurología de la Ciudad de México. Actualmente soy el director general y laboro en la Clínica de Enfermedad Vascular de ese mismo instituto. Quiero inicialmente agradecer a la Fundación Valle de Lili y al doctor Pablo Amaya por su amable invitación para revisar este tema que crea controversia y además me da mucho gusto poderlo compartir con el doctor Luciano Esposato, un gran amigo y un gran neurólogo. Y bueno, pues me corresponde hablar sobre el cierre del foramen oval en mayores de 60 años, cuáles son los puntos en contra. Creo que me tocó la parte más sencilla y al doctor Esposato creo que le tocó la más complicada. Bueno, estos son los conflictos de interés. No tengo ningún conflicto de interés en relación con el tema, pero bueno, estos son los conflictos que pudieran tener interés con esta charla. La agenda que revisaremos es primero algunas generalidades rápidas, porque no es el tema del foramen oval permeable. ¿Cuáles son las recomendaciones de las principales guías de tratamiento en cuanto al cierre y no cierre del foramen oval? Y también quisiera referirme al foramen oval como causa de infarto cerebral en cuanto a la recurrencia y las indicaciones. Y en 20 minutos haremos un par de conclusiones. Algunas consideraciones generales. Este es un estudio pues ya bastante antiguo, ya no nuevo, pero que sigue teniendo actualidad en el sentido que es el de los únicos estudios que se ha hecho en autopsia. Y vean cómo para 1984 lo que se reportaba en este artículo que se publicó en la revista de la Clínica Mayo es que es la incidencia por grupos de edad que tienen los pacientes por autopsia. Vean cómo está por grupos de edad, desde el primer año de vida hasta los 99 años, y vean cómo parece que tiene una distribución uniforme en todos los grupos etarios, más o menos 34% de la primera década de la vida, y en el 90-99 sigue teniendo una frecuencia del 22%. Es decir, este es un hallazgo frecuente, como ya todos sabemos, pero que se confirma en estudios de autopsia. Y el tamaño del foramen oval, que fue otro de los aspectos que se estudió en este estudio, pues también se encontró que fue diferente en cada grupo. Y estos pacientes o estos cadáveres que fueron estudiados, pues no necesariamente habían tenido alguna manifestación por el foramen oval. También hay que recordar que para nosotros en la patología vascular cerebral es muy importante tener una clasificación etiológica, porque de acuerdo a eso seleccionamos cuál es la mejor estrategia de prevención secundaria. Y especialmente en los casos de pacientes que tienen un foramen oval demostrado por diferentes estudios, es muy importante tratar de descartar otras causas. Los infartos lacunares, aunque se asocien con foramen oval permeable, pues difícilmente podríamos establecer una causalidad con enfermedad de pequeño vaso. Sería muy poco probable. Si el paciente tiene una disección arterial y tiene un foramen oval permeable, pues muy probablemente la causa del infarto sea la disección y el foramen oval sea únicamente un hallazgo que no explique en todo caso la sintomatología isquémica que tiene el paciente. El otro gran punto, sobre todo en los que tienen más de 60 años, es que tengan varios factores de riesgo asociados y que tengan aterosclerosis de grandes vasos. Y entonces ahí sería difícil tratar de establecer si el mecanismo que produjo el infarto cerebral fue la aterosclerosis, sobre todo si se trata de una aterosclerosis en el mismo vaso que irriga el área infartada, o es el foramen oval el que causó el infarto cerebral. Y ese es como el principal problema que tenemos en estos casos mayores de 60 años. Esta es una revisión que hicimos hace algunos años. Está incluido el doctor Luis Roa, colombiano, que está también en Bogotá. Cuando estuvo con nosotros en el Instituto de Neurología, hicimos esta revisión de cómo les va a los pacientes jóvenes que tienen un infarto cerebral criptogénico. Nosotros enfocamos esta revisión a pacientes de menos de, hasta de 45 años o hasta 45 años de edad,
Pero cuando revisamos la patología criptogénica, vean como criptogénicos hasta 99 años, y desde luego la edad va a ser un factor importante en la recurrencia que tiene un paciente en el que no se encuentra una causa específica al momento de la evaluación. También vea cómo la recurrencia, bueno, ese es el porcentaje criptogénicos, 39% en esta serie que publicó Ralph Sacco en el 89, casi 40%. En nuestro caso, en nuestra serie fue el 11% en pacientes menores de 45 años y la recurrencia que encontramos al final del seguimiento fue de 4%. Pero llamaba la atención que algunas series reportaban una recurrencia de infarto cerebral de hasta 33%. Después, en esta misma cohorte de pacientes, quisimos revisar todos los criptogénicos que tenían foramen oval y que no tenían foramen oval en cuanto a recurrencia. Habría que decir que en esta época, el estudio fue publicado en el 2012, todos estos pacientes estaban con tratamiento con aspirina, es decir, con un antiagregante plaquetario. Y hicimos este metaanálisis, este análisis de los diferentes estudios en donde vean cómo en nuestro estudio no encontramos una diferencia, había una tendencia a que había mayor recurrencia en los pacientes que tenían foramen oval, pero los intervalos de confianza atravesaban la unidad y por lo tanto no tuvo una diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, cuando comparábamos todos los estudios, vimos que había una tendencia a favor de mayor recurrencia en los pacientes que tenían foramen oval al final del seguimiento. Entonces, desde entonces se han venido discutiendo si se cierra el foramen, si se dan antiagregantes plaquetarios o si se da anticoagulación para el manejo de los pacientes que tienen infarto cerebral criptogénico. Y hablamos específicamente de foramen oval o infarto cerebral criptogénico asociado al hallazgo de foramen oval. Hace algunos años empezamos a tener diferentes estudios que mostraron el beneficio de cerrar el foramen oval en pacientes en términos de opción de recurrencia. Y vean nuevamente cómo se juntan todos estos estudios. No quisiera detallar mucho o veremos algunos detalles específicos de cada uno de ellos un poquito más adelante. Lo que vemos es que en conjunto parecería que el cierre del foramen oval reduce la recurrencia de infarto cerebral en este grupo de pacientes. Desde luego, esta es algo que ustedes conocen, el cierre del foramen oval por oclusión, por estos dispositivos, se incrementa también con un aumento de la fibrilación auricular, que habitualmente es una fibrilación auricular transitoria y que sabemos, adelantándonos un poco que puede ocurrir, pues tenemos que tener algunas estrategias. Estos son algunos de los estudios que están publicados con cierre del foramen oval y lo único que quiero ponerles en relación con el contexto de lo que me solicitaron que hablara es que vean los criterios de inclusión en cuanto a términos de edad. El estudio Closure que se publicó en el 2012 incluyó pacientes hasta 60 años, el PC Trial, en pacientes menores de 60 años, el RESPECT menores de 60 años, el GOR Reduce de 18 a 59 años y el CLOSE en 2017 hasta 60 años. Es decir, el único que incluyó pacientes mayores de 60 años fue el estudio Defense PFO, que se publicó en 2018 y que incluyó pacientes hasta los 80 años. Desde luego, uno tiene que valorar, además de la edad, algunos otros criterios de inclusión que tuvieron los estudios y vean cómo los números que se incluyeron, las Ns de estos pacientes, que son estudios aleatorizados, pues es relativamente pequeña porque es difícil tener una muestra con estas características. El otro aspecto también es que el grupo de intervención con el que se comparó el cierre del foramen oval, pues fueron diferentes antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, clopidogrel en alguno ticlopidina, que pues prácticamente ya no utilizamos, aspirina más clopidogrel o aspirina más clopidogrel en este último estudio, y en el grupo control esta terapia que ustedes ven aquí. Entonces, uno de los puntos importantes que quiero resaltar es que la evidencia que tenemos ahora incluye a pacientes menores de 60 años, que es uno de los factores que están directamente involucrados en la recurrencia de nuevos eventos isquémicos cerebrales. Ahora, lo que podemos ver es los términos
en el número necesario a tratar y el número necesario a dañar de acuerdo a cada dispositivo. Eh, en, en general se utiliza mucho más un solo dispositivo y vean cómo el cierre del foramen con Amplatzer más versus el tratamiento médico. Aquí se requiere un número necesario a tratar de 29 para reducir un infarto cerebral, 45 para un ataque isquémico transitorio, 265 para toda la mortalidad y el número necesario a dañar es de 43 y este número necesario a dañar está dado en relación con fibrilación auricular. Y también quisiera decir que el, esta fibrilación auricular, sabemos que no podríamos asegurar que después del cierre sea mayor en los pacientes mayores de 60 años, pero sí podemos asegurar que la fibrilación auricular per se en pacientes que tienen edad mayor de 60 años y ese también es uno de los factores que tenemos que tomar en consideración cuando estamos decidiendo si cerrar o no cerrar foramen oval en un paciente que tiene más de 60 años. Estos son algunos diferentes estudios, diferentes meta-análisis, en donde vean las diferencias entre el cierre, entre anticoagulación, entre antiagregantes plaquetarios, en pacientes que tienen infarto cerebral criptogénico con foramen oval. Entonces vean cómo cuando se incluyen el cierre del foramen versus la terapia antitrombótica, todo parece favorecer al cierre del foramen oval y cuando se compara el cierre del foramen oval solo con antiagregantes plaquetarios, parece ser mucho más significativo a favor del cierre del foramen oval. Y bueno, pues es también interesante ver en este mismo grupo las curvas de Kaplan-Meier, en donde vean la diferencia en cuanto que hay mucho más recurrencia cuando se da solo antiagregantes plaquetarios eh, contra el cierre del foramen. Y otra parte interesante es los subanálisis que están apareciendo ahora en relación con los estudios que se hicieron con infartos cerebrales ESUS, en donde los subgrupos de pacientes que han tenido foramen oval pueden ser comparados a aquellos que tienen foramen oval y que tenían aspirina, estaban bajo tratamiento con aspirina, aquellos que no tenían foramen oval y que estaban con tratamiento con aspirina, aquellos que tenían tratamiento con rivaroxaban y tratamiento y foramen oval, y rivaroxaban sin foramen oval. Y vean cómo el grupo de pacientes que recibía rivaroxaban y que tenía foramen oval tuvo una reducida y significante reducción del riesgo de recurrencia. Es decir, parecería cuando uno revisa los estudios que la anticoagulación podría tener alguna utilidad en pacientes que tienen ESUS y foramen oval, por lo menos bajo estas las características de este estudio. Recordar pues que es un subanálisis de un estudio negativo y que habría que tomar estos datos todavía con reserva porque no se trata de un ensayo clínico controlado y no se trata tampoco de un estudio que pueda una evidencia que pueda apoyarnos para tomar decisiones. Bueno, pues recientemente se han escrito o hecho diferentes guías. Una de ellas es esta, más que una guía, son ciertas recomendaciones de del Comité de la American Academy of Neurology, en donde vean una parte importante es que nuevamente se refiere a la edad y vean que hay una recomendación para cerrar el foramen oval porque esto reduce el riesgo de recurrencia con un hazard radio de 0.41 y una reducción absoluta del riesgo de 3.41 a 5 años. Y las complicaciones periprocedimiento tienen una tasa del 3.9% y probablemente se asocien con el desarrollo de eventos de fibrilación auricular, principalmente periprocedimiento. La mayor recomendación de esta guía es que en pacientes jóvenes menores de 60 años con foramen oval y un infarto cerebral que tenga una característica embólica y sin que otro mecanismo que sugiera el infarto cerebral, tendría que discutirse
el beneficio potencial del cierre de foramen oval. Entonces, nuevamente la edad, menores de 60 años, foramen oval, no otras causas que sugieran el infarto cerebral. Y aquí otra vez hacer énfasis en que habría que buscar que un paciente que tenga más de 60 años, habría que buscarle aterosclerosis o habría que buscar otras causas o descartar otras causas antes de considerar que el foramen oval es la causa del infarto cerebral y que este tiene que tratarse. Estas son las guías de recomendación de la American Heart, en donde están resumidas. Los pacientes que tienen un infarto cerebral no lacunar, recordar eso es muy importante, y que tienen un infarto cerebral de causa no determinada, con apariencia embólica y con foramen oval, la recomendación del cierre mientras versus el manejo médico debe ser basado en el juicio del médico, del cardiólogo, del neurólogo, es decir, inclusive involucrar al paciente para saber si requiere o no requiere el cierre del foramen. Otras recomendaciones incluyen la edad, pacientes de 18 a 60 años de edad con infartos no lacunares. Nuevamente vean, todas las recomendaciones se basan un tanto en la edad porque la evidencia que tenemos actualmente está relacionada directamente con la edad. Mayores de 60 años no se recomienda, no con evidencia que tenemos, tampoco quiere decir que sea una recomendación absoluta, y todos estos casos desde luego tienen que ser individualizados para saber si se cierra o no se cierra el foramen, pero la pregunta inicial es si el foramen es la causa del infarto cerebral o no. Y bueno, pues este es el algoritmo de tratamiento que se sugiere. Pacientes que tienen 18 a 60 años de edad con un infarto no lacunar, con infarto cerebral y con foramen oval permeable, tiene que ser evaluado para determinar la causa, y muy probablemente el equipo tiene que involucrar, además de un neurólogo, a un cardiólogo. Si se encuentra una alternativa de etiología, entonces hay que tratar esta etiología, no olvidar el foramen oval, pero si no se encuentra la etiología, puede usar embolismo potencial, que aquí sería el foramen oval. Este es el pronóstico de los pacientes con infarto cerebral criptogénico y es una muy buena revisión que seguramente Luciano va a tocar, porque en este grupo se incluyen a los pacientes que tienen más de 60 años. Vean que hay un grupo mayor de 60 años incluidos, en donde es un estudio poblacional que apareció en el 2020, en donde lo que se comprobó es que el foramen oval permeable, inclusive después de los 60 años, podría explicar un cierto número de casos de infartos cerebrales. Y esta es parte de lo que se tiene el estudio. Entonces, vean, quisiera enfocarme a los mayores de 65 años, incluyendo este estudio, pareciera que se incrementa el riesgo de tener foramen oval, inclusive más que menores de 60 años. Bueno, también habría que considerar algunos otros factores que pueden incrementar el riesgo de recurrencia, y es el tamaño del infarto cerebral, el shunt derecha a izquierda que produce, el foramen oval que tiene concomitantemente un aneurisma, el septum interatrial, que son también cuestiones o factores que tenemos que valorar en estos pacientes. Los pacientes que tienen aneurisma del septum interatrial tienen asociado al foramen oval, tienen una más clara indicación de cierre del foramen, sobre todo si son pacientes menores de 60 años. Y también hay un mayor beneficio en pacientes que tienen algunos otros hallazgos anatómicos. Por ejemplo, los pacientes que tienen factores anatómicos de alto riesgo son los que más se benefician contra los que tienen factores de poco riesgo, hallazgos anatómicos de poco riesgo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva clínica que tendríamos que dejar ahora? Primero, confirmamos que en los pacientes que tienen menos de 60 años, con un infarto cerebral criptogénico y foramen oval, y quisiera hacer énfasis nuevamente en esto de criptogénico, porque es que descartamos otras causas. El cierre del foramen oval se podría asociar con un menor riesgo de infarto cerebral recurrente comparado con terapia médica. Aunque también tendría que decir que el papel que tiene la anticoagulación, sobre todo los anticoagulantes directos en estos pacientes, está todavía
que considerar que después del cierre del foramen oval podría haber un riesgo mayor de tener fibrilación auricular. Y los pacientes que tienen algunos hallazgos anatómicos como aneurisma del septum atrial asociado o un shunt extenso parecen beneficiarse más del cierre del foramen oval. Hasta ahora, con la evidencia que tenemos, y yo, desde luego, la postura que me pidieron que tuviera es el no cerrar foramen oval mayores de 65 años, y creo que hasta ahora, con la evidencia que tenemos, lo que tendríamos que hacer es seleccionar adecuadamente a los pacientes, y la selección incluye a la edad. Creo que en el futuro tendremos más información sobre los pacientes mayores de 60 años para saber si pueden beneficiarse o no del foramen oval. Algunos datos nada más para que ustedes tengan en consideración. El efecto de la anticoagulación oral versus los antiagregantes debe ser determinada, y la selección de pacientes con cierre de foramen oval debe basarse en criterios de inclusión de los estudios realizados. Y hay recordarles algunos scores. Este es el ROP, en donde vean cómo nuevamente le van dando más peso a la edad, es decir, los pacientes más jóvenes tienen un mayor puntaje en este score, aunque también tendría que decir que no se utiliza eh, ampliamente por algunos defectos que se le han visto. Y bueno, esto será el criptogénico de acuerdo al número de pacientes y de acuerdo al score de ROP, en donde la edad nuevamente es un factor determinante. Y bueno, pues quiero cerrar con esto que acaba de salir hace un par de días. Es una revisión de Scott Kastner, en donde vean que nuevamente se hace una recomendación con base en la edad del paciente, menos de 60 años de edad, con infarto cerebral reciente. Es donde tendríamos muy claro que tendría que cerrarse el foramen oval. En lo que todavía tenemos unas cosas por venir, pues aquí tendría que entrar la edad, mayores de 60 años, que están íntegros porque tienen un ataque isquémico transitorio, etcétera. Entonces, concluyo diciendo que a favor del no cierre en mayores de 60 años, la mayoría de los estudios incluyeron sujetos menores de 60 años. En la edad mayor de 60 años existen otros factores de riesgo, pero la evidencia actual es en menores de 60 años, y en el paciente que tiene más de 60 años creo que extensivamente habría que buscar fibrilación auricular paroxística, aterosclerosis y otras causas que expliquen el infarto cerebral. Lo más importante de entender es la causalidad, la asociación y el bystander, que podríamos decir. Específicamente, tendríamos que tratar de diferenciar entre la causalidad y entre la asociación que tiene el foramen oval con el infarto cerebral. Hay que pensar entonces como en causas definitivas, que sería la causalidad, en causa probable, asociación, o si es una causa posible. Y los pacientes que tendrían que requerir el cierre del foramen son aquellos que tienen como una causalidad bien definida. Les agradezco mucho la atención y agradezco nuevamente a la Fundación Valle de Lili y al doctor Pablo Amaya por su amable invitación para esta charla. Muchas gracias.